Muy bien, queridos hermanos. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15. Continuamos desarrollando la serie expositiva de la carta de Pablo a los Romanos, serie que hemos titulado El Evangelio Eterno, de la culpa a la gloria. Así se llama la serie que nosotros estamos siguiendo, pero claramente hoy vamos a exponernos a un sermón, a una predicación que lleva por título El corazón de un siervo del Evangelio, basado en Romanos 1, 8 al 15. Dice así la palabra de Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Yo les invito en esta introducción a que pensemos un poquito en esta carta, que estamos en una etapa temprana, porque todavía no hemos salido del capítulo 1, pero imagínense la carta de Pablo a los romanos como una especie de viaje, un largo viaje, un largo trayecto doctrinal, podríamos decir. Esta carta es eso, es un viaje doctrinal donde el Espíritu Santo de Dios está guiando a este hombre a escribir esta carta y nos va a guiar a nosotros a continuar y a seguir el desarrollo de esta preciosa carta, pero en ella lo que vamos a encontrar, hermanos, es, podríamos decir, un desarrollo profundo del glorioso mensaje del Evangelio. Es como que este viaje debiera llevarnos, ¿no es cierto?, a conocer las profundidades del Evangelio. Hemos visto ya tan pocos versículos y decíamos semanas atrás que Pablo no puede ni siquiera presentarse desvinculado de lo que es el glorioso Evangelio. En los primeros versículos que estudiamos habla del Evangelio de Dios y ahora habla del Evangelio de su Hijo. Y Él es expreso, su mente, su corazón, su vida está cautiva del Evangelio. Desde los primeros versículos, Pablo va directo al hueso, como decimos, directo al mensaje central. ¿Y cuál es ese mensaje? El Evangelio eterno de Dios. Ese glorioso mensaje rescata al hombre pecador, culpable, y lo lleva por la gracia de Dios hacia la gloria eterna. Por eso el título de la serie, nunca le hemos puesto título a la serie, pero yo quise ponerle título a esta serie expositiva, El Evangelio Eterno, de la culpa a la gloria, que es de donde el Señor nos rescató y sigue rescatando a pecadores, sacándolo de la miseria por su gracia y llevándolos a la gloria eterna. Pero antes de llevarnos Pablo a esas profundidades, a esos trayectos densos que vamos a encontrar en esta carta, como por ejemplo la condenación universal, que está allí desarrollada en el capítulo 3, la justificación por la fe, la vida en el Espíritu, la verdadera adoración allí en el capítulo 8, la soberanía de Dios en la historia de redención, en los capítulos 9 al 11. Antes de entrar en esas profundidades del Evangelio, Pablo abre el camino, podríamos decir, con algo sumamente profundo y en términos pastorales y humanos. O sea, Él va a plantear delante de nosotros una realidad pastoral y humana, porque Él nos va a mostrar en este pasaje cómo es el corazón de un siervo del Evangelio. Este pasaje que nosotros vamos a estudiar y que acabamos de leer nos permite asombrarnos o acercarnos a lo que podríamos entender como el alma del corazón, el alma del apóstol Pablo, a conocer su corazón. Nosotros vamos a ver un hombre transformado por Cristo, un siervo, como dije antes, su vida completa gira alrededor del Evangelio. Él no habla
de una manera formal o diplomática o con un lenguaje frío, podríamos decir. No, lo que Pablo escribe, y ya creo que lo venimos viendo desde los primeros versículos, él escribe oración, él escribe afecto, él escribe gratitud, deseo, compromiso, él escribe con humildad, hermanos. Esta no es la carta de un profesional del Evangelio, de un hombre profesional de la religión cristiana, no. Es la carta de un siervo de Cristo que vive para la gloria de Dios y para el bien de su iglesia. Y hoy vamos a ver el corazón del apóstol Pablo y vamos a descubrir eso. Lo que más Pablo anhelaba era la gloria de Dios y el bien de la iglesia de Cristo. Y el énfasis del sermón de hoy es precisamente: el Evangelio no solo cambia lo que creemos, hermanos. Repito, el Evangelio no solamente cambia nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, la cosmovisión que tenemos de la vida, sino que transforma lo que nosotros amamos, lo que deseamos y lo que anhelamos por los demás. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos lleva de la muerte a la vida, claro que sí, pero también va a transformar lo que amamos. Vamos a dejar de amar ciertas cosas para amar nuevas cosas. Lo que Dios ama, vamos a desear lo que Dios desea, vamos a anhelar, hermano, cosas, hacer algo por los demás. Ese es el cambio radical que trae el Evangelio a nuestras vidas. Y en esta porción nosotros vamos a ver 3 características o 3 principios fundamentales del corazón de un siervo del Evangelio. En primer lugar, un corazón que agradece por la obra de Dios en otros. Y cada principio nos va a llevar a examinarnos profundamente. Repito, un corazón que agradece por la obra de Dios en otro. Un corazón que ora, un corazón que desea edificar y dar fruto entre el pueblo de Dios. Y por último vamos a ver un corazón que vive como un deudor de la gracia de Dios. Motivado no por la obligación o la presión, sino por la gratitud. Eso es lo que vamos a ver del corazón del apóstol Pablo. Repito, hermanos, este pasaje no solamente nos proyecta lo que Pablo siente en lo más profundo de su alma, sino que este pasaje, como está supuesta a ser la palabra de Dios, es un espejo, hermanos. Es un espejo para que vos te examines, para que vos veas realmente de qué está hecho tu corazón. Es una invitación este pasaje a que vos y yo recuperemos la pasión por Cristo, el amor por su iglesia y el compromiso con el Evangelio, hermanos. Así como Pablo fue transformado, vos y yo fuimos alcanzados por la misma gracia que transformó a este hombre. Ahora la pregunta de rigor es, ¿tenemos el mismo corazón que el apóstol Pablo? Esa es la pregunta que vamos a desarrollar y vamos a llegar al final del sermón y la idea es que con un corazón sincero podamos orar y responder a esta pregunta. ¿Tenemos este corazón? Miremos el primer punto, hermanos. Fíjense cómo Pablo tenía un corazón, se evidenciaba en él un corazón que agradecía por la obra de Dios, en Roma en este caso. Dice el verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Fíjense, lo que estaba ocurriendo en Roma era notorio a todo el mundo. O sea, lo que está sucediendo en esta ciudad, una ciudad realmente pervertida, podríamos decir, lo que está sucediendo está teniendo un impacto no solamente regional, sino que va más allá de los umbrales de esta ciudad. Pablo escribe esta carta probablemente en el año 55 después de Cristo, hermano. Es decir, no habían pasado ni 30 años de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, que ya el Evangelio había llegado a instalarse, a establecerse en la capital del imperio. Repito, menos de 30 años de que Cristo muere, es sepultado, resucita y asciende a los cielos. En menos de 30 años el glorioso Evangelio de Cristo llega a instalarse en la capital del imperio romano. Y eso, para la época, fue impresionante, era algo sorprendente. Era algo que se esparció, ¿no?, por todo el mundo. De hecho, los cristianos o los creyentes de otras ciudades comentaban acerca de esto. Y lo veían, el fenómeno de Roma lo veían con asombro. Que en tan poco tiempo el Evangelio haya alcanzado una ciudad estratégica, un lugar tan estratégico, tan poderoso, pero también tan corrupto como era la ciudad de Roma. Roma en aquel tiempo era una ciudad moral y espiritualmente depravada. Era una ciudad terrible en términos morales.
Muchos autores la consideran como la fábrica de los ídolos. Había todo tipo de perversión en relación a la idolatría que ellos tenían. Pero también era un centro de poder, un centro de autoridad, era la capital del imperio, imagínense. Sin embargo, en ese contexto, que a nosotros nos puede parecer terrible, o sea, de acuerdo a la lógica humana, allí Dios había levantado una iglesia. Allí el Señor llamó a creyentes a la fe del Evangelio. Cristo estaba edificando su iglesia, incluso en el peor lugar, podríamos decir, del imperio. En el lugar más oscuro, en el lugar más depravado del imperio romano, el Señor estaba edificando su iglesia allí. Y aunque Pablo no fue el instrumento que Dios usó para fundar esta iglesia, ¿qué es lo que vemos en él? Un corazón que se llena de gratitud por la obra de Dios allí en ese lugar. Él no era el que había trabajado allí. De hecho, vamos a ver que él quería ir hacia allá. Había un anhelo fuerte de ir hacia Roma. Pero él claramente agradece a Dios en oración por lo que está sucediendo allí en el versículo 8. Él no da gracias a Dios por aquellos misioneros, aquellos hombres que trabajaron y que fueron allí. No, él no habla de quienes llevaron el mensaje a Roma. Ni siquiera habla de los creyentes que creyeron en Jesucristo. Él da gracias a Dios, hermanos. Y eso tiene sentido cuando nosotros leemos Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no tiene que ver con el hombre, no tiene que ver con el ser humano. Es un don de Dios, dice Pablo. No por obras para que nadie se gloríe. Pablo sabía que la fe misma es un regalo de Dios, es un don de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene su origen en Dios. Y aún la respuesta del corazón, de nuestro corazón, al Evangelio es provocada por la gracia soberana de Dios. No es provocada por la elocuencia de un hombre o por el trabajo incansable quizás de un hombre, por más noble que eso sea. Y damos gracias a Dios por el trabajo que han hecho los grandes misioneros, comenzando desde el primer siglo hasta el día de hoy. Pero repito, la respuesta del corazón al Evangelio tiene su origen en la gracia soberana de Dios. Por eso Pablo dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único mediador a través del cual nosotros nos acercamos al trono de la gracia de Dios. Y podemos orar, podemos clamar e inclusive podemos expresar nuestra gratitud, porque hay un solo Dios, dice Pablo a Timoteo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. No podemos acercarnos a Dios por otro camino, por otra alternativa, hermanos. No, absolutamente no. Eso es un no rotundo. Solo Cristo, solo Jesucristo, por su sangre, Él fue quien nos reconcilió con Dios el Padre. Eso es lo que proclama a los cuatro vientos el glorioso mensaje del Evangelio. La salvación es del Señor, hermano, de principio a fin. Y por eso el único que merece toda gloria, toda honra, toda gratitud es Dios, por lo que está ocurriendo en Roma. Pero fíjense cómo este solo versículo nos muestra profundas verdades acerca de Dios y su obra. Dios obra a través de medios. Él es responsable, es el autor y consumador de nuestra salvación, pero Él obra a través de medios. Dios da la fe, decíamos antes, la fe que nosotros ejercemos en la conversión se origina en Él, pero también es cierto que Él lo hace por medio de la predicación del Evangelio. Decíamos, Pablo no fue a este lugar, pero hubo otros que fueron, y él está reconociendo y se está gozando por la obra del Evangelio en ese lugar. En el verso 5 dice que le fue encomendada la tarea de promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Así se presenta Pablo en esta carta, lo vimos semanas atrás. Por lo tanto, aunque la fe es un don de Dios, hay que predicar para que otros crean. Eso es lo que nosotros aprendemos. Romanos 1:9, el versículo que vamos a estudiar a continuación, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Antes él habla del evangelio eterno de Dios, ahora habla del evangelio de su Hijo. Cuando le escribe a los Corintios va a decir, pues la locura de Dios es más sabia que los hombres. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué locura? La locura de la predicación. En el capítulo 6 de esta carta, Romanos 6:17, Pablo da gracias a Dios diciendo, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, habéis
obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de justicia. Romanos 6, versículos 17 y 18. Claramente es Dios, hermano, el que obra en los corazones de las personas, pero Dios siempre va a obrar. Dios siempre lo va a hacer por medio de su palabra predicada, no por ningún otro medio. Cristo es el único camino al Padre. Amén, amén. Y la palabra predicada del Señor es el único medio que Dios va a usar para obrar en los corazones. Y eso es un fuerte amén también, hermanos. Alguien tuvo que ir a Roma, alguien tuvo que predicar el Evangelio, alguien tuvo que enseñarle la sana doctrina, alguien tuvo que llevar esa gloriosa palabra de Dios para que estos sean libertados, como dice el verso 17, capítulo 6, del pecado y vinieran a ser ahora siervos de justicia. Cuando ellos obedecieron de corazón, ocurre todas estas cosas que Pablo está destacando en su carta, pero fue Dios el que obró en ellos con poder a través de la predicación de su Evangelio. A partir del verso 8, hermanos, yo les decía antes, imaginémonos la carta a los romanos como un viaje largo y un trayecto largo. Bueno, a partir del versículo 8 que estamos estudiando, ya uno empieza a vislumbrar grandes doctrinas o las profundidades de este viaje doctrinal, yo les decía antes. Lo empezamos a ver desde el versículo 8, uno de los grandes temas. ¿Y cuál es ese gran tema? La tensión que hay, repito, la tensión que hay entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Yo le vengo explicando que Dios es el que obra en el corazón, Dios es el que produce la fe, el arrepentimiento. Eso lo hace a través de la predicación de su palabra. ¿Para qué? Para que haya gente que se arrepiente y crea. O sea, para que haya gente que voluntariamente se arrepiente y crea, no que haya un misionero, un pastor allí que le esté a punta de revólver diciéndole, convertite. Entonces, ahí, en este versículo 8, ya en esta salutación, en esta introducción a la carta, nosotros vemos, por ejemplo, la tensión, repito, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Es Dios quien concede fe y arrepentimiento? Claro que sí, no hay duda de eso, pero es el hombre quien se arrepiente y cree. Nosotros sabemos, hermano, que no somos una especie de máquinas, de robot, donde tenemos código, una ingeniería de código dentro nuestro, no. Nos arrepentimos libremente. Pero eso sucede porque Dios desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, determinó salvarnos y Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, compró para nosotros en la cruz del Calvario perdón y vida eterna. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y no negamos eso. Ni tampoco nos vamos a los extremos, porque ahora vamos a ver el peligro que hay en cada uno de los extremos. Dios es soberano, el hombre es responsable. Ambas cosas son bíblicas, son verdaderas. Y esa es una tensión. No es una contradicción, hermanos. Hay muchas doctrinas que vamos a sumergirnos y a desarrollarla durante la carta, que literalmente para nosotros van a ser un misterio. No significa un misterio que eso no es algo que no podamos entender, no, vamos a comprender, vamos a entender, pero aún más allá de nuestra comprensión, todavía habrá profundidades que las entenderemos en la eternidad, en la gloria de nuestro Señor. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana se encuentran, hermanos, o sea, convergen en la conversión del pecador, no al mismo tiempo. Eso es importante destacarlo. No actúan en el mismo tiempo, pero sí en el mismo evento. Si acá tuviéramos un círculo que sería la conversión de un miserable pecador, bueno, ahí se encuentran la soberanía de Dios y la responsabilidad de ese hombre o de esa mujer. Pero no ocurre al mismo tiempo. Lo que primero ocurre es la gracia soberana de Dios. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo Él nos ha escogido, Él ha determinado a quiénes salvar, pero luego, en el evento de la conversión ocurre la respuesta voluntaria del hombre. Hay muchos errores y herejías, hermanos, que nacieron a partir de querer eliminar esta tensión que hay entre ambas verdades. Por ejemplo, el arminianismo, lo hemos estudiado cuando estudiamos la confesión de fe, los primeros capítulos. El arminianismo es un ejemplo de esto. El catolicismo romano es otro ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque en el afán de debilitar la soberanía de Dios, colocan la salvación finalmente en las manos del hombre. Y esa es una herejía.
Ese es un ejemplo de cómo se intenta eliminar esta tensión, cómo debilitando la soberanía de Dios. Pero hay otro ejemplo que nosotros lo encontramos en el hipercalvinismo, por ejemplo. ¿Y qué es eso? Es anular la responsabilidad humana. Anular de manera absoluta la responsabilidad humana. No, nosotros no afirmamos ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque la Escritura afirma que ambos lados son reales y son verdad. No al mismo tiempo, pero sí en el mismo evento. Dios es soberano, el hombre es responsable. No hay conflicto en Dios, hermano, no hay confusión en Dios, aunque a veces esa tensión sea en algún punto hasta inexplicable o difícil de explicar para nosotros. Por eso Pablo da gracias a Dios por la fe de estos creyentes en Roma, porque aunque ellos fueron los que creyeron, fue Dios quien obró en ellos, como el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Pablo más adelante. Y nosotros hoy, hermanos, al ser expuestos ante esta realidad, al ver la obra de Dios en nosotros, pero especialmente en otros, ahí es la pregunta. Al ver la obra de Dios en otros hermanos de la misma iglesia, en otras iglesias, en otros creyentes de otros lugares. Esta iglesia está involucrada en plantación de iglesia, entonces al ver la obra de Dios en las plantaciones, la pregunta es, ¿tenemos este corazón, un corazón agradecido, un corazón que tiene su gratitud centrada en estas verdades teológicas que tienen que ver con el desarrollo y el avance de la obra de Dios? Dios es soberano, Él obra como Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere. Y los creyentes responden en distintos lugares, en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia responden al Evangelio. ¿Vos sos capaz de ver la gracia de Dios en otros? ¿Le das gloria a Dios? ¿Le das gracia a Dios y solamente a Él por la obra en la vida de tus hermanos? O cuando predicás, por ejemplo, y de pronto hay alguien que se convierte, o sea, ¿de quién es el mérito? ¿Tuyo o de Dios? Escuchaba este fin de semana, hay una celebración en una iglesia donde el pastor de esta iglesia decía que exaltaba a los creyentes de la iglesia, que han pasado por muchas luchas, han pasado por distintas circunstancias, pero él les decía, ustedes son súper valiosos y gracias a ustedes esta iglesia está presente, está de pie, permanece vigente o perdura. Y yo escuchaba eso y no podía no evitar escandalizarme dentro de mi mente, porque yo no me imagino, hermano, diciéndoles, elevándolos a ustedes a ese nivel, a ese trono. Porque si nosotros estamos, y yo me reía porque digo, me reía y era algo tragicómico, ¿no? Pero porque nosotros estamos próximos a celebrar un aniversario, pensaba. Y si nosotros estamos vivos, hermano, si estamos de pie, es por Dios, es por la obra que Dios hace, ni siquiera es por... Nosotros tenemos el potencial para complicar a la iglesia del Señor. Porque los ataques que la iglesia recibe no solamente son de afuera, son de adentro. ¿Y saben quiénes son los que generan ese ataque de adentro? Nosotros, los miembros, las ovejas del Señor. Y me lamentaba cuando veía esto, hermano, porque hay gente aún en este tiempo, creyentes, que creen que la iglesia permanece en pie porque ellos son excelentes y geniales. Dios nos guarde de caer en esa basura, hermanos. Nunca nos debemos atribuir méritos que no nos corresponden. Todo lo bueno en la vida cristiana, todo lo bueno, todo lo maravilloso, comienza y termina en la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y Pablo nos enseña a mirar la obra con ojos espirituales. Pablo nos enseña a mirar con ojos espirituales la obra de Dios. Y el Señor nos ayude, hermano, a responder con un corazón que se asombra, que se alegra y que agradece, no a los creyentes, por qué bueno que vos venís acá y que sos tan genial y sos tan piadoso. No, tenemos que ser una iglesia que agradece y se alegra por lo que Dios hace por medio de Jesucristo, en los creyentes. Pero repito, lo que Dios hace en medio de nosotros, hermano. Fíjense cómo Pablo revela otra faceta de su corazón. Él ora, él desea edificar a estos creyentes, él desea dar fruto, llevar fruto, generar fruto en medio de los romanos. Repito, él no conoce a esta gente, él no conoce, de hecho quiere ir hacia ese lugar,
No solamente él está dando gracias a Dios, sino que él está pidiéndole a Dios de manera incansable. Hay un fuerte deseo, un anhelo de edificar a esos creyentes y llevar fruto entre ellos. A partir del verso 9, Pablo revela ese profundo deseo de visitarlos. Y una vez más abre su corazón y deja ver lo que lo mueve a él internamente, lo que lo moviliza. ¿Será la búsqueda de fama, de poder ser conocido entre los romanos? De que ellos lo identifiquen como el gran apóstol Pablo, aquel que tuvo un encuentro con Jesús en Damasco y a partir de ahí se transformó, dejó de ser el cuco para los creyentes y ahora es una celebridad. No, hermano, nada de eso. Porque testigo me es Dios de nuevo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Uno lee este pasaje, hermanos, y a mí me causa como cierta gracia, pero también me entristece. Y si yo me voy más profundamente a esto, termino llorando, hermanos, porque ustedes saben cómo fue Pablo a Roma. Él quería ir a Roma y Dios le concedió ir a Roma. Pero, ¿será que tuvo un próspero viaje? Quizás no de tu perspectiva, pero sí de la perspectiva de Dios. Pablo pone a Dios como testigo, hermano, de que constantemente él oraba por estos creyentes en Roma, pidiendo visitarlo. Y no era un deseo banal o pasajero. Dice verso 11, porque deseo verlos. Versículo 13 de nuestro pasaje, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto verlos, me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Versículo 15 de nuestro pasaje, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pues si el Evangelio está avanzando y se está desarrollando, y él quiere ir a verlo para predicarle el Evangelio a los creyentes. Son interrogantes que yo les voy planteando en su mente para que vayamos respondiendo eso con el sermón. Pablo oraba, hermanos, pero él también planificaba. Él hacía planes específicos, planes concretos. Aunque dice, estoy siendo estorbado por el momento, pero él está planificando. Él oraba, él planificaba, aunque quizás las cosas no ocurrían en lo inmediato. Dice el versículo 13, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Muchas veces he planificado, he proyectado ir a ustedes, podríamos decir, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, dice, como entre los demás gentiles. La razón por la que aún no había ido a Roma era porque aparentemente él no había completado su obra en las regiones más cercanas. Él más adelante en el capítulo 15 de esta carta, verso 19, va a explicar, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. En el versículo 22 y 24 del mismo capítulo dice, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Es como que él está trabajando arduamente en esa región, toda la parte de Grecia podríamos decir, y dice, me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido, otra vez, un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Pero espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Ni lo conocen, pero él está sabiendo que él va a disfrutar, que él va a bendecir, que va a producir fruto en ese lugar. Pablo tenía años orando, hermanos, por esto y planificando. Y en su mente no había contradicción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Que empezamos a vislumbrar desde el verso 8. Él oraba y planificaba. Planificaba y oraba. Él sabía que Dios era soberanamente, que Dios obraba, soberanamente en medio de la obediencia responsable de sus siervos. Repito, Pablo sabía que Dios obra soberanamente en medio de la obediencia responsable de sus siervos. Pablo no entró en ese dilema sin sentido, en esas discusiones o en ese intento de resolver este conflicto que hablábamos antes, la tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No, Pablo vivía en medio de
de esa atención. Él vivía, hermanos. ¿Qué está haciendo él? Está orando, pero al mismo tiempo le está proyectando, es decir, él está haciendo planes, pero él está buscando qué quiere Dios en su soberana voluntad. ¿Se entiende? Entonces, él está viviendo en medio de esa tensión, que significa que Dios es soberano, ¿no es cierto? Y el acto humano, ¿no es cierto?, de responder, de planificar en este caso, no de creer como era antes, sino de planificar, de proyectar y demás. Y su ejemplo tiene que resonar fuerte en nuestros corazones, hermanos, porque esto nos enseña que nosotros debemos orar, que nosotros debemos planificar y que debemos actuar. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha decretado de manera soberana que ocurra, va a suceder en el contexto de hombres y mujeres que actúan responsablemente. Dice Santiago 4:13, el versículo conocidísimo de la oración. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago. Ahora, fíjense que Santiago no está condenando el hacer o el querer hacer esto o aquello. Santiago no está condenando la planificación. Lo que Santiago está condenando, podríamos decir, es la presunción. Porque el texto de ese Santiago nos muestra que hay un esto o aquello que vos y yo tenemos que planificar y que tenemos que hacer, pero reconociendo que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, lo que hemos propuesto, lo que hemos planificado. Pablo oraba, repito, y planificaba, pero la pregunta es, ¿respondió Dios su oración? ¿Respondió Dios esta oración? Sí, hermano, sí que respondió, pero lo hizo a su manera y en su tiempo. Pablo está orando, él está proyectando, planificando también. Y Dios responde, pero a su manera y en su tiempo. Pablo quería ir una vez y terminó yendo 2 veces a Roma. Ahora, el tema es en qué contexto él fue a Roma. Fue preso, hermanos. Y él se habrá imaginado, Pablo se habrá imaginado que Dios respondería de esa forma, que lo mandaría preso. Probablemente no, hermanos. Pero él confiaba, como nosotros debemos hacerlo, ¿en qué? En que Dios es soberano y que Dios es más sabio que él. ¿Se dan cuenta cómo sigue esa tensión? Para huir de esa tensión hay que inventar herejías o irse de la vida cristiana. O sea, porque hay una tensión entre la soberanía de Dios y lo que yo voy a proyectar, lo que yo voy a hacer. ¿Y qué hubiese pasado, hermanos, si se hubiese dado tal cual, todo tal cual como este hombre, este apóstol, oraba y pedía y clamaba? ¿Qué hubiese pasado? No tendríamos la carta, hermanos. Sí, la carta a los romanos existe precisamente porque él no puede ir en lo inmediato. La carta a los romanos existe porque él no puede, porque Dios no le respondió de manera inmediata su oración. Si hubiese ocurrido semejante cosa, no tendríamos la carta a los romanos, hermanos. Pablo escribe esta carta justamente porque Dios se dilata, vamos a llamarle así, se dilata en responderle. Eso es maravilloso y yo creo que ya te va acercando a vos a una aplicación que podemos sacar para nuestra vida, hermanos. Porque así obra. Fíjense, ese todavía no de Dios fue una tremenda y va a ser una tremenda bendición para nosotros, hermano. Es una tremenda bendición porque yo le dije que esta carta es la que Dios va a usar en la Reforma hace 500 años atrás. Se me eriza la piel, hermano. O sea, el todavía no de Dios terminó siendo en tremenda bendición. No solo para Pablo, sino también para nosotros, para toda la posteridad, hermanos. Entonces, si vos estás orando por algo que todavía no llega, ¿sabés lo que vos tenés que hacer? Desistí, no sigas orando. No, seguí orando y esperando en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No llega todavía lo que le estás pidiendo al Señor, seguí orando. Cuando le pedimos algo a Dios en oración debemos esperar con mansedumbre y humildad,
a que Él responda en su tiempo y en su manera. Es lo que vemos en la vida de este hombre, hermanos. Orar, dice un autor, es como una aventura. Orar es una aventura, uno nunca sabe la forma tan creativa en la que Dios va a responder nuestra oración. Orar es una aventura y Dios es el que inventó la creatividad. Entonces imagínate, aguardá con paciencia y acordate que los todavía no, en los planes del Señor, vaya que si traen bendición y gloria a su nombre. En la soberanía de Dios, Él ha decretado hacer lo que Él tiene que hacer en la vida de sus hijos a través de nuestras oraciones. Repito, hermano, en la soberanía de Dios, Dios, ha decretado hacer lo que Él tiene que hacer en la vida de sus hijos a través de nuestras oraciones. La vida cristiana es orar y actuar. Orar y actuar, eso es fe práctica y activa, hermanos. Pablo no se limitaba a orar y esperar pasivamente. Sigamos desarrollando ese punto, hermanos. Su vida estaba marcada por una fe que ora y actúa. Aunque él confiaba plenamente en la soberanía de Dios, no se sentaba a esperar que todo ocurriera solo. Es lo que acabamos de ver: planificación, determinación, proyección, deseo, anhelo. Él planificaba, decidía y actuaba, se movía. ¿Por qué? Porque él trabajó en toda la región. Él no estaba esperando a ver cuándo Dios va a responder. No, estoy trabajando, hermano, acá ya casi no me quedan lugares donde esparcir el Evangelio, por eso tengo deseo de ir a verlo, dice. Dice el Proverbio 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Esa palabra pensamiento de la Biblia de las Américas lo traduce como los proyectos con el consejo se ordenan. La Nueva Traducción Viviente, esa palabra pensamiento la traduce como planes. Proverbio 13:4, el alma del perezoso desea, proyecta, planifica, el alma del perezoso, pero nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Dios espera de nosotros, hermano, una obediencia activa, que ora buscando su voluntad, pero que también actúa con responsabilidad, con sabiduría, conforme a su palabra. Y uno podría preguntarse, leyendo el texto y pensando en la vida del apóstol Pablo, ¿por qué esa insistencia de ir a Roma? ¿Cuál era su anhelo? Él oraba por la obra de Dios. ¿Será que él quería ver como un espectador allí qué estaba pasando? ¿Que el ejemplo de los romanos había llegado allí hasta la región? No, hermano, él no quería ser espectador. Lo que él más anhelaba y deseaba era fortalecer la fe de esos creyentes. Pablo no deseaba ir a Roma como un turista. Pablo no deseaba ir a Roma a ver la perversión moral de la ciudad. Nada de eso. El deseo de Pablo era pastoral y espiritual. Verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Su anhelo era fortalecer la fe de los creyentes, hermano, mediante los dones que Dios le había dado a él. Dios había llamado a este hombre, Dios lo había capacitado, Dios lo había formado. El Señor Jesucristo se encargó de formarlo, de discipularlo a este hombre. Fíjense Romanos 1, 2 y 3, el versículo de nuestro pasaje. Esto es para ser mutuamente confortados y remarquen allí la palabra mutuamente, que vamos a trabajar sobre esa palabra, hermano. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mutuamente una fe que es común a vosotros y a mí. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo, el apóstol a los gentiles, es increíble. Él no se ve como, en muchas ocasiones le he dicho que yo en mi ignorancia, mucho tiempo pensaba que él era como un hombre especial. Me imaginaba ese suceso en su conversión y digo, bueno, este hombre tiene una unción especial, pero eso era porque me faltaba Biblia, me faltaba alimento, conocer más
acerca de la palabra de Dios, no hay hombres especiales. Hubo un solo hombre especial, que era Dios hecho hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Pablo no se ve a sí mismo como un héroe, no se ve a sí mismo como un hombre especial, como un hombre autosuficiente. Y esto me impactó, hermanos, por eso vamos a trabajar mucho, porque yo voy a hacer algunas aplicaciones pastorales que involucran al pastor y a la iglesia, por supuesto, pero pensando en el pastor de esta iglesia, él no se ve como un hombre autosuficiente. Él reconocía, hermanos, que él necesitaba el consuelo y la edificación de otros creyentes. ¿Te das cuenta cómo él está revelando su corazón, está abriendo su corazón? Él no quería ir de turista a Roma, sino que él quería ir a fortalecer la fe de estos creyentes, pero también él ser fortalecido. Porque Pablo entendía, hermano, que la vida cristiana no es un camino. Yo le dije un gran viaje, les decía al principio, que es la carta a los romanos. Bueno, Pablo entendía que la vida cristiana no es un gran viaje solo, en solitario, sino en comunión, en comunidad. Y hay 3 propósitos claros del viaje de Pablo a Roma: fortalecer la fe de estos creyentes. ¿Cómo? Por medio de sus dones, sus capacidades espirituales, verso 11. El verso 12, ser mutuamente confortado en la comunión cristiana. Él ya ama a estos hermanos sin conocerlo. El solo hecho de saber que están en Cristo y que la obra de Dios está avanzando y desarrollándose en medio de ellos, él ya ama a estos creyentes y él quiere sentirse confortado mutuamente. Y el verso 13 nos plantea un propósito, que es cosechar fruto espiritual. ¿Y qué es ese fruto espiritual? Conversiones, más conversiones, para que esto también ocurra en medio de los demás gentiles, dice él. Él lo que más anhela es que haya más conversiones y que el evangelio siga creciendo a través de la predicación. Y no conocía, repito, personalmente a estos creyentes. No eran amigos íntimos de él, no eran conocidos cercanos, pero eran sus hermanos en Cristo. Eran sus hermanos en Cristo y eso bastaba. ¿No te pasa que a veces conoces a un creyente, a un verdadero creyente en Cristo, y parece como que lo conoces? Te pusiste a hablar 2 minutos, 5 minutos y ya, y parece como que se conocen y en realidad nos acabamos de conocer. Eso pasa, hermanos, ese fenómeno pasa con los creyentes, con aquellos creyentes en Cristo. Esta realidad de la vida, del corazón del apóstol Pablo y de las palabras que están plasmadas en esta carta, tienen que llevarte a pensar en tu lugar en el cuerpo de Cristo. Repito, tienen que llevarte a pensar en tu lugar en el cuerpo de Cristo. Porque el sentir de Pablo debería ser el sentir de todo cristiano. El sentir de Pablo debiera ser el sentir tuyo y mío. Vos no venís a la iglesia solo a recibir, hermano. No, vos también venís a bendecir. Lo que más anhela Pablo es bendecir a esos creyentes. Yo te hago una pregunta pastoral. ¿Cuál es el corazón? O sea, ¿qué es lo que revela tu corazón cuando vos te preparás, no solamente el domingo, sino toda la semana, incluido el domingo, por supuesto, para venir a la iglesia, para reunirte con tus hermanos? ¿Qué es lo que revela tu corazón? O sea, ¿se puede evidenciar algo semejante como lo que nosotros estamos estudiando en tu corazón, en tu mente, en tu alma? ¿Vos pensás que quizás alguien necesita de vos hoy, por ejemplo? Que quizás no viste a tus hermanos durante toda la semana y hoy es el punto para verte. Hoy es el punto para encontrarte con tus hermanos. ¿Vos pensás que alguien tal vez necesita de vos? Vos le decías al Señor, no voy solo a oír la palabra de Dios, que eso es glorioso y es el punto más alto de nuestra adoración. O sea, no voy solo a recibir bendición, yo quiero bendecir a otros. ¿Orás de esa manera? Yo quiero bendecir a mis hermanos. Señor, dame la sensibilidad para ver a quién yo puedo animar, a quién yo puedo fortalecer, a quién yo puedo consolar hoy. Dame la sensibilidad para identificar con mis hermanos, a ver a quién yo puedo bendecir, dar. Eso es dar, hermanos. Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, cada día que vamos avanzando en nuestra vida, un día menos en esta espera gloriosa de llegar allí a la gloria eterna. Pero nosotros sabemos que en el mientras tanto,
O sea, de este lado de la eternidad va a haber llanto, va a haber dolor, angustia y todo tipo de oposición en la vida de los creyentes. Ahora, si vos sos consciente, vos tenés que considerar a tu hermano. Por eso dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Acá, en medio de nosotros, hay gente que ha estado desanimada, hay gente que está mal, hay gente que quizá ha querido tirar la toalla, como quien dice. O sea, en medio de nosotros, en un grupo tan reducido como este. Entonces debiéramos pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar esta sensibilidad, le llamo yo, para poder bendecir a otros, para poder consolar a otros. ¿Cuál es el rol del pastor, pensaba yo, en términos de lo que estamos hablando? Bueno, el rol del pastor, la Escritura nos enseña que el rol del pastor es equipar a los creyentes, es equipar a la iglesia, no reemplazar a los creyentes. Entonces, cuando vos vengas a la iglesia, no pienses, es tarea del pastor consolar a otro, consolar a los que sufren. No, sí, claro, eso es mi tarea como oveja. Y es la tuya también como oveja, porque yo soy una oveja del Señor en la iglesia de Cristo. Sí, tengo un rol que es un rol pastoral. Bueno, en términos de mi rol, yo tengo que equipar a los creyentes para que puedan llevar a cabo esta tarea, no reemplazarlo a los creyentes. Es como muchas veces ustedes me escuchan hablar a mí de el pastor no puede ser el cuello de botella de una iglesia, y no, porque cuando eso ocurre estamos en presencia de un liderazgo que no es sano. Entonces el trabajo del pastor no es hacer todo el ministerio dentro de lo que es la iglesia de Cristo, no, el trabajo del pastor es equiparte a vos para que vos hagas lo que tenés que hacer, para que vos desarrolles un corazón como el de Pablo, que juntos desarrollemos un corazón como el de Pablo. Y esto no es un invento mío, hermano, es lo que dice la Escritura. Él, Cristo Jesús, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vos podés darte cuenta de eso, la iglesia es edificada cuando cada creyente, cuando cada miembro, cuando cada oveja cumple su parte. Los pastores de la iglesia no están para hacer toda la obra del ministerio, sino para instruir a los santos para la obra del ministerio y para la edificación de la iglesia. Y eso tiene mucho sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque no somos autosuficientes. El mismo apóstol Pablo está planteando la necesidad de la edificación mutua, por lo cual ni siquiera ni un apóstol es autosuficiente, menos lo va a ser un pastor y menos lo va a ser una oveja que no es pastor. Entonces tiene mucho sentido, repito, no somos autosuficientes, por esa razón el Espíritu Santo, dice la Escritura, reparte dones como Él quiere, según la soberanía de Dios, como Él quiere. Y a esos creyentes a los cuales le reparte dones, lo hace para que ellos lo pongan al servicio del cuerpo. Nosotros debiéramos anhelar ver, hermanos, al igual que Pablo, a otros creyentes fortalecidos. Nosotros debiéramos anhelar ver a otros creyentes creciendo en su fe y dando frutos, aunque quizá no sea mi hermano más cercano, mi amigo dentro de la iglesia, mi amiga dentro de la iglesia. No está mal desarrollar vínculos profundos entre nosotros. Y el mismo vínculo no va a ser con uno ni con otro, eso no está mal. Pero lo que debe atravesarnos a todos por igual es un deseo, es un anhelo de ver a Cristo formarse, crecer en la vida de nuestros hermanos. Repito, aunque no sean amigos cercanos, simplemente porque amamos a Cristo, porque amamos su iglesia, porque amamos justamente ver su imagen más claramente reflejada, no solamente en nosotros, sino también en otros creyentes. Hay una declaración que es maravillosa y ahora sí quiero que nos concentremos ahí, hermanos, en ese punto, en lo que nos queda del sermón. Hay una palabra que aparece allí que es mutuamente, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Y yo me tomé el atrevimiento, hermano, de bajar esa aplicación pensando en mi vida como pastor de esta iglesia local. Pues yo veo acá al gran apóstol Pablo. Yo pienso, por ejemplo, en quién era Pablo. Es el autor de 13 cartas del Nuevo Testamento. Él tuvo un encuentro personal con Cristo. Tuvo una conversión de película, podríamos hacer, no sé si hay película, debe haber alguna película por ahí, pero digna de la mejor película, de la mejor obra cinematográfica, digo, la conversión, la vida de este hombre, el trabajo, el impacto que ha generado
en la historia del avance del Evangelio. Sin embargo, lo que yo veo acá es un hombre que confiesa que necesita ser animado por la fe de otros. Él necesita ser animado por la fe de otros. Él no quería que los creyentes en Roma lo vean como un superdotado, espiritualmente hablando, o un superapóstol. Ese gran apóstol, Pablo, es un invento nuestro. Él no se veía a sí mismo como tal y trabajaba para que los creyentes no lo vean a sí mismo. Sino todo lo contrario. Pablo quería que ellos supieran que él era un hombre con luchas, un hermano con luchas, con debilidades, con temores, con incertidumbre, un hombre que necesitaba ser edificado como todos los creyentes en la iglesia. El apóstol Pablo no es la excepción. A los corintios él le dice, y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, también descubriendo su corazón allí con otros hermanos, con esta carta, con esta iglesia. Tal como pasaba con Pablo, hermanos, y acá viene la aplicación que yo les decía en el plano personal, tal como pasaba con Pablo, los pastores no son superdotados espiritualmente. O sea, los pastores no son en la iglesia de Cristo una clase especial de creyentes, sin luchas, sin debilidades. No hay que tener esa imagen de un pastor. Y yo trato de trabajar conscientemente para que eso no se genere en medio nuestro, hermanos. Los apóstoles fueron hombres de carne y hueso, no como Ramón que pensaban que eran seres especiales, no. Los apóstoles fueron hombres de carne y hueso y yo aprendí eso y me quedó la cabeza así, grabado, entonces dije, lo voy a pregonar a los cuatro vientos para mostrar la realidad de la vida cristiana a la iglesia de Cristo. O sea, eran hombres común y corriente, eran hombres con temores, con carga, con debilidades. Y adivinen qué, los pastores siguen siendo iguales, siguen siendo así, lo fueron a partir de la obra apostólica de levantar hombres, llamar ancianos, pastores y demás, y lo sigue siendo, lo fue con esos pastores y lo sigue siendo en el día de hoy, hermanos. Los pastores también necesitan del consuelo de la comunidad de la iglesia, de las oraciones de los santos, del afecto fraternal, del estímulo espiritual. Tal como lo vemos en este pasaje, un hombre que está deseoso de ir a una región, a un lugar, para ser él también edificado. Y Pablo lo expresa de esta forma, hermano, cuando le escribe a los Corintios, dice, fíjense este identificativo que él le da cuando le escribe a esta iglesia. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, 2 Corintios 4:7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es una metáfora hermosa, interesante, que nos atraviesa a todos por igual, pero él está hablando de sí mismo. ¿Cuál es ese tesoro? Es el glorioso evangelio de Cristo, es el glorioso mensaje de salvación por gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿quiénes son los vasos de barro? Los vasos de barro somos los creyentes. O sea, son los pastores también. Frágiles, ordinarios, quebradizos, como es una vasija de barro. Que no se te caiga una vasija de barro, porque se te quiebra enseguida, a diferencia de una vasija de acero, una vasija de algún hierro o de algo. Lo que es barro es frágil, se cae, se rompe. Y así se ve Pablo, hermanos. Así se ve Pablo. Y yo pensaba, así tengo que verme yo, así tenés que verte vos, y así tenés que ver también a tu pastor o a tus pastores. Dios no usa vasijas de oro, hermano, ni de mármol. Él pone su gloria, dice Pablo, en recipientes frágiles. ¿Para qué? Para que quede claro, hermano, que el poder no es del hombre. El poder sigue siendo de Dios, hermano. La gloria sigue siendo de Dios. El vaso o la vasija se agrieta, se rompe, se cansa, llora, sufre. Pero dice Pablo, el tesoro permanece intacto. El vaso puede ser débil, pero el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación, ese tesoro que Él hizo reposar en vasos frágiles. ¿Qué significa esto para la iglesia, hermanos? Pensaba, para bajar una aplicación a nuestra realidad. Bueno, lo que les dije antes, ustedes son un vaso frágil de barro, su pastor es un vaso de barro. Así como ustedes, el pastor también necesita que oren por él, que lo animen, que lo consuelen,
que lo cuiden, no necesita ser idealizado. Un pastor bíblico nunca va a buscar que lo idealicen. Un pastor bíblico espera que los creyentes en la iglesia sepan que es un hombre común y corriente, que tiene luchas, que necesita también ser animado, edificado mutuamente por la congregación. Un pastor bíblico no necesita ser tratado como alguien infalible, no. Tampoco necesita ser tratado como un siervo descartable, no. El pastor está llamado a predicar el Evangelio una y otra vez, a predicar este tesoro que fue puesto en ese vaso de barro, pero también necesita que le recuerden ese Evangelio, con oración, con amor, con compañía, con cuidado. Cuidado me refiero fraternal. Yo les dije, Cristo pone el tesoro en vasos de barro. Eso incluye a toda la iglesia, pero también a los pastores, hermanos. No para que miren el vaso. El vaso no es una gran cosa, un vaso de barro, pero sí que reconozcan la obra de Dios, de ese Dios glorioso, actuando a través de instrumentos frágiles, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de Pablo? Que los pastores necesitan de los creyentes, así como los creyentes necesitan de los pastores. Acá tenemos al gran apóstol Pablo necesitando de los creyentes en Roma. Entonces, eso es un llamado de atención para la iglesia, porque para los creyentes de la iglesia yo no tengo que aislarme, yo no tengo que desentenderme, yo tengo que involucrarme, tengo que amar a la iglesia, tengo que amar al pastor, tengo que orar por él, tengo que edificarlo, tengo que animarlo. Esa sería la aplicación, hermano. Y hay algo que nunca tenemos que olvidar, hermano. Ánimo y afecto son ministerios espirituales dentro de la iglesia del Señor. Entonces vos tenés que hacerte esta pregunta: ¿cómo yo estoy animando a mis hermanos, incluido al pastor? ¿Cómo yo estoy desarrollando mi afecto por ellos? Ánimo y afecto son ministerios espirituales en la iglesia de Cristo. Y no quiero cerrar la aplicación, hermanos. Muchas veces las ovejas se quejan del pastor, y créanme que no estoy diciendo esto con la connotación de alguna persona, no, el texto obliga a desarrollar aplicaciones de esta naturaleza, hermano, pero no se sientan, ¿lo estará diciendo por mí? No, nada de eso, hermanos. Pero sí para que nosotros seamos instruidos. Creo que es la primera vez que bajo aplicaciones de esta naturaleza en lo que llevo predicando, pero muchas veces las ovejas se quejan del pastor, se quejan tal vez cómo el pastor predica, de lo que no hizo el pastor, o de lo que no dijo, o de lo que dijo, si lo visitó, si no nos visitó, si estuvo en un momento clave, específico en mi vida, o si no lo estuvo. Pero muy pocas veces esas mismas ovejas que se quejan de su pastor, oran por su pastor, o se preguntan, ¿cómo estará el pastor? ¿Cómo estará él? ¿Estará cansado? ¿Estará cargado? ¿Quién será que lo consuela al pastor? ¿Quién será que lo anima? ¿Quién lo edifica a ese hombre? ¿Quién edifica su vida espiritual? Muchas veces, hermanos, repito, esta es una realidad de todas las ovejas. Yo vengo del futuro para decirles esto. Muchos creyentes esperan, porque digo, hoy me toca ser una oveja que es pastor, pero mucho tiempo fui oveja sin ser pastor. Entonces, muchos creyentes esperan de su pastor consejo, consuelo, enseñanza, visitación, como le decía, dirección, alimento sólido, porque eso es lo que le exigimos a nuestros pastores. Pero no piensan, hermanos, que la relación bíblica entre pastor y oveja no es solo de recibir, sino también de dar. Y esto tenemos que grabarnos a fuego en la iglesia. La relación bíblica entre pastor y oveja no solamente es de recibir, sino también de dar, porque la palabra de Dios enseña claramente que el cuerpo se edifica mutuamente en amor. ¿No es cierto? Y para que no se cumpla esto de que la relación bíblica entre pastor y oveja es también de dar y no solo de recibir, bueno, hay que sacar al pastor del cuerpo. Y no podemos hacer eso. El pastor tiene que estar dentro del cuerpo porque el pastor es una oveja dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, la Escritura nos involucra a todos en una relación mutua de amor, de edificación. Por eso tiene razón lo que Pablo dice: quiero ir a ustedes para mutuamente edificarnos. Eso incluye al apóstol, incluía al apóstol. Hoy no incluye al apóstol porque no tenemos apóstol entre nosotros, pero sí tenemos pastores, hermano. Entonces, un pastor bíblico no necesita que lo idealicemos, que lo endiosemos, pero sí necesita que vos lo veas como un ser humano con alma, con lágrimas, con luchas,
con una carga que a veces no se ve, con una presión que a veces no se ve, con temores que a veces no se exteriorizan. Así debemos ver, hermano, al pastor. Y una pregunta que tenemos que hacernos todos los creyentes en este lugar es, ¿qué pasaría si la iglesia dejara de quizás, repito, no esta iglesia, pero hablo en términos generales, ¿qué pasaría entre los creyentes o entre las iglesias del Señor si la iglesia dejara de quejarse y comenzara a orar más, a animar más, a edificar más? Porque las quejas, hermano, hasta ahora yo no he visto que transformen a nadie, menos a un pastor, ¿no? Si una queja no transforma a un hermano, si una queja no transforma a un esposo, las esposas, que saben de lo que hablo, las quejas lo han transformado a su hombre, lo han hecho un hombre conforme al corazón de Dios. No, las quejas no transforman a nadie. Hermano, las quejas han transformado a tu esposa. Te vivís quejando y ella cambió por la fuerza de tu queja. No, las quejas no sirven ni en la familia, ni para con nuestros hijos, no sirven en la iglesia, no sirven en la relación fraternal, no sirven en la relación para con nuestros pastores en este caso, pero lo que sí sirve es la oración, hermanos. ¿Vos querés que tu mujer cambie? Orá por ella. ¿Vos querés que tu esposo cambie? Orá. No hay mejor cosa o peor cosa que dejar en las manos de Dios a alguien. Entonces orá, la oración transforma a nuestros esposos, nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros pastores. Las críticas no fortalecen a nadie, hermano, a nadie. El afecto, la sujeción amorosa, la gratitud sincera sí lo hacen, hermanos. Reitero el principio, un pastor bíblico no necesita que lo adulen, ni que lo aplaudan, necesita que lo cuiden, que oren por él, ¿no es cierto?, que lo animen y que lo edifiquen, hermano. Y nunca olvidemos esa relación de doble vía entre pastor y oveja. La relación entre pastor y oveja no es como la de un cliente y un proveedor, hermanos. No, es como la de una familia que se ama en Cristo. Esa es la relación entre el pastor y una oveja. ¿Vos necesitas de tu pastor? Claro que sí, para eso tenemos pastores, pero también el pastor necesita de vos. Y la palabra de Dios nos llama a eso. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores. Pablo deseaba llegar a Roma, ¿para qué? Para fortalecer la fe de los creyentes, para bendecir a estos creyentes y para ser bendecido por ellos. Y si Pablo lo necesitaba, hermano, créanme, yo también lo necesito, ¿no? Lo necesitamos los pastores y lo necesitamos todos los creyentes también. Esa es la perspectiva que vos debes tener de vos mismo y de la iglesia. ¿Por qué? Repito el principio, nadie es autosuficiente para vivir su vida cristiana aislado de los demás. Y la razón por la que Cristo te puso en la iglesia es para que vos puedas bendecir a otros, para que vos puedas bendecir a otros. Mientras los otros te bendicen a vos, ¿no es cierto? Por eso no te aísles del cuerpo, no te aísles de la iglesia, no desaparezcas de la iglesia, porque si no, nada de esto va a suceder. Y cuando haya una oveja que se aísla de la iglesia, adivina que ahí están los lobos y todas las amenazas. Estar en el cuerpo, nadie se acerca a la manada, pero cuando está solo, ahí sí. Entonces, para experimentar todo esto necesitamos desarrollar un amor por Cristo y por su iglesia. Vos tenés que tomar la determinación de conectarte con este cuerpo lo más que vos puedas, o de lo contrario te vas a estancar o vas a desaparecer de la vida cristiana. Y vas a perder el privilegio de bendecir a otro. Y lo repito de nuevo, vos tenés que tomar la determinación. Yo no te voy a poner la pistola en la cabeza para que vos te conectes con este cuerpo local de creyentes. No, los pastores estamos para equipar, esto es lo que yo estoy haciendo, equipar, proclamar la verdad, enseñar la Escritura y llamarte a que determines conectarte con esta iglesia local, para que te desarrolles vos como creyente y para que otros se desarrollen también como creyentes. Y eso es un privilegio, poder bendecir a otros. ¿Recibiste gracia? Compartí la gracia. ¿Sos consolado? ¿Recibiste consolación? Consolá a otros. ¿Sos edificado? Edificá a otros. Hablábamos estos días en la reunión de hombres. Nosotros necesitamos pensar en reproducirnos en otros. Lo que hemos recibido de gracia, tenemos que darlo de gracia. Esa es la forma, eso es lo que Pablo llama. Pablo dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para reproducirse en otros y que esos otros se reproduzcan en otros. Bueno, eso aplica a toda la iglesia, hermanos. Yo le dije que teníamos un largo camino.
Nos falta un último punto, hermanos. Vamos a resumir este último punto. ¿Por qué? Porque Pablo sigue revelando su corazón, punto número 3, y Pablo revela cuál es el móvil que hay detrás de ese deseo. ¿Qué es lo que está desgarrando ese corazón? Pablo muestra que el corazón de un siervo del Evangelio vive como deudor por gracia, hermanos. 14 y 15, y cerramos con estos últimos 2 versículos. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Después de expresar su anhelo pastoral de visitar a los creyentes, de ser edificados mutuamente, Pablo revela la motivación que impulsa esa determinación. Él vive como deudor del Evangelio, hermanos. Y eso sos vos y vos sos de Cristo. Sos un deudor del Evangelio. Esa es la fuerza que lo está motivando a Pablo. Ese es el motor espiritual, podríamos decir, que lo lleva a querer estar con estos creyentes, a servirle, a predicar el Evangelio en ese lugar, a orar incansablemente para que esto se cumpla, a planificar, a proyectar, como decíamos antes, y estar sujeto allí esperando la voluntad del Señor. Eso es lo que lo lleva, que él se ve a sí mismo como deudor del Evangelio. Y la Reina Valera 60 es la que lo traduce literalmente, porque las otras traducciones no hablan de esta palabra deudor, pero en esencia eso es lo que somos. Pablo no está hablando de una deuda económica, de una obligación legalista, presionada. Él está hablando de una deuda santa, podríamos decir, que nace de la gracia inmerecida que recibió de parte de Dios. Repito, una deuda que él tiene para con estos creyentes, que tiene su origen en la gracia de Dios reflejada en el Evangelio. Pablo no dice que es deudor de Dios. Eso sería una contradicción del Evangelio. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia y la gracia nos genera deudas hacia Dios. Dice Romanos 11, versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Nosotros teníamos una deuda con Dios, hermano, a causa del pecado, pero Cristo pagó esa deuda completamente en la cruz. Nosotros no le debemos a Dios por haber sido salvo o para ser salvo sería la palabra correcta. No le debemos a Dios para ser salvos. Le debemos todo porque ya fuimos salvos. Por eso somos deudores, hermanos. Le debemos todo porque ya fuimos salvos. Entonces, la pregunta de rigor es cómo Pablo está experimentando, cómo se expresa, cómo se traduce esa deuda, eso de sentirse deudor del Evangelio. Como lo expresa el texto, Pablo se siente deudor hacia los griegos, hacia los bárbaros. Los griegos, sinónimo de sabiduría, sinónimo de intelectualidad, pero también, dice él, están los bárbaros, un término que implicaba y abarcaba a la gente analfabeta. Pablo se siente deudor, hermanos, por los griegos, por los bárbaros, por los sabios, no sabios. O sea, Pablo se siente deudor por todos aquellos que viven sin Cristo en este mundo. No importa la condición, si se crean intelectuales o sean analfabetos. No, Pablo se siente deudor de aquellos que están rechazando el Evangelio, que están viviendo de espaldas a Dios. En definitiva, toda la humanidad que no pertenece a Cristo. Y al haber recibido gracia, Pablo entiende que él ha sido encomendado con un mensaje que no puede guardarse para sí mismo. No, la gracia le fue dada ¿para qué? Para ser compartida, para ser entregada. El día que Cristo lo llamó a Pablo en Damasco, ahí él adquiere esta deuda, hermanos. No sé cuándo te convertiste, en algunos fue un proceso y otros se acuerdan. No, yo me acuerdo cuando ocurrió ese cambio radical. Yo no me acuerdo, hermanos. Sí tengo vagos recuerdos de un proceso, una etapa, pero bueno, en ese momento ahí comienza tu deuda, como pasó con Pablo camino a Damasco. El día que él comprendió que Jesús murió por él, que él no podía estar persiguiendo, que era ingenuo perseguir a Cristo y a su iglesia. ¿Cuándo comienza esta deuda? El día que el Espíritu Santo aplica eficazmente el Evangelio en tu corazón. Desde ese momento Pablo siente esto, por eso le dice a los Corintios, 1 Corintios 9:16, me es impuesta necesidad y hay de mí si yo no anunciare el Evangelio.
Entonces no es una imposición legalista, es algo maravilloso que él siente, una deuda gloriosa, es una obligación, llamémosle, que nace del asombro y de la gratitud. Cuando Dios te hace partícipe de su gracia, al mismo tiempo, hermano, dice un autor comentando este pasaje, Él te hace deudor del resto de los pecadores que necesitan la misma gracia que vos, porque todos están en la misma condición. A mí me voló la cabeza esto, hermano. ¿Cómo? ¿Dios me hace partícipe de su gracia? Ajá, y yo ahora estoy feliz, gozoso, contento, sí, pero también Dios te hace deudor del resto de los pecadores. Eso significa que debe ocurrir algo ahora en tu corazón que te hace despertar y te hace ver y te hace más sensible de que alrededor tuyo hay pecadores que necesitan la misma gracia que vos recibiste, porque estaban en la misma condición en la que vos te encontrabas, por lo cual el Señor Jesús dice, de gracia recibiste, dad de gracia, Mateo 10:8. Entonces cuando el Evangelio te asombra, cuando vos ves lo que merecías y lo que recibiste en Cristo, vos no podés quedarte callado. Pablo era perseguidor de la iglesia y él no puede quedarse callado. Él se ve a sí mismo como deudor. ¿Cómo yo no voy a predicar ahora? No, es el corazón transformado, regenerado, es lo que te empuja a compartir el mensaje del Evangelio para que otros vengan a ser deudores de la gracia de Dios. Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esa es una pregunta de rigor, o sea, ¿vos podés decir estas palabras? Si vos te guardás esa gracia para vos solo, sabiendo que hay otros a tu alrededor que necesitan de esa gracia como vos la necesitabas en un momento, cuando ibas camino a una condenación eterna y segura, ahora vos conocés el mensaje de salvación si vos sos de Cristo. Vos sabés que en un solo lugar hay salvación y ese lugar es Cristo Jesús. Vos sabés que hay perdón para todo aquel que en Él cree. Vos sabés que Dios ofrece en el Evangelio vida eterna, aún para el peor de los pecadores. Todo eso vos sabés. Si vos no querés compartir todo esto, hay razones, muchas, más que suficientes para sospechar que vos no entendiste nada, que vos no entendés el lugar donde estás, que vos ni siquiera entendiste el Evangelio, que vos no entendés lo maravillosa que es la gracia de Dios en Cristo. Nosotros vivimos todos los días, hermanos, en un mundo que muere de hambre espiritual, mientras nosotros tenemos un festín del Evangelio cada domingo en esta iglesia local. Porque yo puedo hablar con autoridad, porque yo soy el que se encarga en su mayoría de predicar el Evangelio. O sea, trabajamos con los hombres que predican en este lugar para que haya Evangelio y no basura en esta iglesia local. Entonces todos los días, todos los domingos, nosotros venimos a una fiesta del Evangelio. Evangelio del que nos saludamos hasta que entramos, que adoramos, que predicamos, que cerramos. O sea, el Evangelio es la reina de la noche. Y nosotros vivimos en un mundo que muere de hambre, hermanos. Si nosotros no compartimos el Evangelio, no entendimos lo que se nos dio. No entendimos y nos transformamos en religiosos. Venimos y ya lo glorioso se transforma en algo común y corriente, trivial. No, hermanos, compartamos. Bueno, no sé si el domingo vino el amigo de nuestro hermano Uli, pero me gozaba porque Uli pedía oración. Estoy invitando a un amigo, un compañero, y me encantaba. Hablábamos el otro día en su casa, la burla que a veces, o la oposición que a veces recibimos cuando compartimos de Cristo, pero eso es lo que fuimos llamados a ser, hermano. Pablo no era un esclavo amargo de ese deber de predicar el Evangelio. Tipo Jonás, ¿viste? Andá para allá, no, ¿qué veis? Y yo sé que vos sos un Dios perdonador, me voy para otro lado. No, Pablo era un deudor gozoso, hermanos. Versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que están en Roma. Pablo anhelaba predicar no solo a los perdidos, sino también a los creyentes. Eso es mala palabra hoy en el mundo de ahora. Predicar el Evangelio a creyentes es una locura, pero Pablo lo hacía, hermanos. De hecho, él quiere llegar ahí y predicar el Evangelio a vosotros los que están en Roma, a la iglesia allí. ¿Por qué? Porque el mismo Evangelio que salva, hermano, es el mismo Evangelio que santifica a los creyentes. Entonces nosotros necesitamos exponernos al Evangelio, no para ser salvos, ya hemos sido salvos, pero necesitamos ponernos al Evangelio para humillarnos, hermano, y para que podamos desear y anhelar el ser cada vez más santo. Y el Evangelio nos capacita para eso. Pablo deseaba ver a los romanos fortalecidos, edificados, preparados, hermanos, para edificar a otros.
no para que ellos sean consumidores del Evangelio, sino colaboradores en la misión, hermano. Y yo oro, hermanos, que Dios nos guarde de ser solo consumidores del Evangelio. O sea, yo le oro para mí en lo personal y oro para ustedes y por la iglesia, que no seamos consumidores del Evangelio, que nos jactemos. En mi iglesia se predica el Evangelio. No sirve de nada eso si vos no predicás el Evangelio. O sea, vos sos un consumidor más. No sirve de nada. Yo trabajo en una dietética, pero no sirve de nada si vos no, lo que menos haces es cuidarte. ¿Se entiende? O pregonar con... ¿Me explico? Es contradictorio. Entonces, no seamos consumidores del Evangelio, hermanos, colaboradores en la misión del Evangelio. Eso es lo que busca Pablo. Él va y les va a predicar el Evangelio a los creyentes y a los inconversos, y que esos creyentes se transformen en colaboradores de la misión para que el Evangelio llegue a todo el mundo, hermano. Entonces, si vos creíste en Cristo, si fuiste alcanzado por la gracia de Cristo, no es por tu mérito. Esa gracia te convierte en testigo, te convierte en embajador. Esa gracia te impulsa a que vayas al mundo a predicar a Cristo. Cada creyente en la iglesia tiene una responsabilidad ineludible y por la cual vamos a dar cuenta, cada creyente, hermanos. ¿Y cuál es? Compartir el Evangelio con otros. Esa no es solo tarea del pastor o del misionero o del apóstol, no. La iglesia entera fue comisionada para ser discípulos. ¿Y saben qué? Eso se va a lograr con el asombro que el Evangelio genere en tu vida. Eso se va a lograr con que vos entiendas la supremacía de Cristo en la gran comisión. ¿Por qué? Porque toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra, dice el Señor. Y después los impulsa. Por lo tanto, id y haced discípulos. Entonces, si vos no estás haciendo discípulos, si vos no estás predicando el Evangelio, o sea, no estás entendiendo la autoridad que Cristo recibe. Y no te estás asombrando del glorioso Evangelio de Cristo, hermanos. La urgencia de Pablo debe ser tu urgencia. La urgencia de Pablo debe ser nuestra urgencia. ¿Por qué? Porque el tiempo es breve, hermanos. El tiempo es breve. Las almas son eternas. Las almas son eternas. Y vos no sabes cuándo va a ser la última vez que alguien escuche el Evangelio, por lo cual prediquemos el Evangelio, hermanos. El Señor nos ayude, hermanos. Amén.